¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Hemos vuelto. Hemos vuelto, está muy bien. Volveremos. Sí, lamentablemente, no quiero, digamos, ofender a nadie ni despreciar la amabilidad con que vos y los compañeros oyentes me han dispensado su tiempo durante toda esta época, pero vos sabés que para mí, finalmente, el año es el espacio que transcurre entre dos vacaciones. Es correcto. Y ya estoy contando el tiempo esperando la próxima. Como para mí la vida es lo que transcurre entre mundial y mundial, pero últimamente te digo que la vida termina siendo mucho más atractiva que los mundiales, pero bueno, cosas que pasan, qué sé yo. No tenemos nada, no tenemos mucho para festejar, nosotros los Genesis, más que dolores de cabeza, así que... No importa, vos sabés que hay una situación que se va a resolver con la llegada del mellizo y se acabó. Ya está, ¿no? Y yo creo que sí. Está demasiado... Es lamentable que en Boca esas cosas sucedan, ¿no? Sí. Que se echen a los técnicos de esa manera. Acordate del Bigotón, como el equipo perdió 3 partidos seguidos, faltándole un solo punto para ser campeón, simplemente para que se vaya el supuesto argentino actual mexicano, digamos. Sí, ¿no? sí. Bueno, esas son las historias nunca contadas, ¿no? Pero... Sí, no, claro. Y además es triste, porque uno finalmente le explica a su hijo, cuando le compra su primer remera, que viene con el escudito y las estrellitas, que ese cielo, ese firmamento plagado, cual Vía Láctea de campeonatos ganados, podría tener más estrellas si no fuera por cierto capricho de... Yo recién estaba haciendo... político del club. Recién estaba haciendo mención lo que me cuesta tener que convencer a la criatura de por qué uno es hincha de Boca. Ya ni siquiera de por qué él debería hacerlo, sino por qué uno es hincha de Boca. Porque los pibes ven ahora, viste, y el pasado no entra en consideración. Hay que apelar a lo que un socialista nunca defendería, pero estamos hablando de fútbol, hay que apelar a lo irracional. Boca es Boca, ya está. Es así, es ontológico. Así me lo dijo mi papá cuando yo tenía apenas 3 o 4 años, ni lo recuerdo todavía, y quería ser de Estudiantes de La Plata. Y bueno. Y mi papá me dijo... Boca es Boca, perfecto. Y te llevó a la cancha. No, vos sabés que yo nunca fui a la cancha. Mirá vos. No, es un espectáculo que no me gusta presenciar. Mirá una sola vez fui a ver un Boca River a Mar del Plata porque un amigo yanqui fanatizado quería presenciar un Boca River y yo le dije, bueno, venite a las vacaciones, vamos a Mar del Plata. Yo estaba ya de vacaciones y él vino y hicimos ahí la presencia en la hinchada de River, Sí. Vimos el partido porque el cuñado de este muchacho, que era argentino, era gallina, así que yo me tuve que tragar la victoria de Boca con 2-1 en la tribuna de River. Está muy bien, me parece perfecto. Sí, mira, me tuve que comer así los goles gritando para adentro, pero bueno, pero ahí está. Esa fue la única vez. No me gusta el espectáculo de la cancha de fútbol, con esa violencia, gente que no ve el partido sino que se la pasa saltando y gritando. No me gusta eso, realmente no me gusta. Bueno, mira, yo te imaginé de tribunero, no sé por qué. No, yo suelo ser más frío de lo que parece. Prefiero ver y disfrutar el partido. No soy de esos que dicen que si no hay toque, gambeta, taquito o esa jugada tan fea que se llama chilena y que mucha gente la considera espectacular, probablemente por influencia del manga japonés, viste que el manga japonés todo el tiempo hay chilenas espectaculares, tipo que corren a 150 kilómetros por hora, canchas que no se terminan jamás, pero no, a mí me gusta el fútbol peleado, aguerrido, el equipo que se entrega. O sea, soy un bostero de ley. Está bien, me parece perfecto. Señor Eduardo Sartelli, utilicemos esa frialdad para hacer un pequeño análisis, no sé si corresponde, sobre lo que tiene que ver estos 2 primeros meses de gestión de Mauricio Macri, o si hay algunos temas que verdaderamente vale la pena recorrer más allá de esto. Mira, acordate que el año pasado intentamos sumergirnos en la historia argentina y de alguna manera el presente nos obligaba a una historia muy reciente. Y también había otro tema que estaba allí pendiente, que era el problema de cuáles son las soluciones. Lamentablemente la historia argentina el presente argentino transcurre con tanta velocidad que es inevitable que uno esté casi como atado a la coyuntura. Digamos, en sentido estricto, no me puedo ir un mes que ya pasan cosas
que no se pueden creer. Bueno, era un poco cantado que en estos primeros meses del verano, sea quien fuera que se hiciera cargo de la gestión presidencial, iba a tener que meter mucha organización de lo desorganizado que había quedado el Estado argentino en todos sus conceptos. Lo que hemos visto es un accionar dirigido casi de manera exclusiva, yo diría en parte de marketing, ¿no? O sea, un poquito ponerle miedo a la historia, pero desarrollado en el marketing, porque bajo ningún concepto creo que el recorte de trabajadores, que es un poco lo más pronunciado que tenemos en estos 2 meses, ya sea por el gobierno nacional de Mauricio Macri o muchos gobiernos provinciales de otro color político, incluso del Frente para la Victoria, que llegaron para recortar puestos de lo que antes parecía la gran bendición, ¿no? El Estado gigantesco metiendo gente por abajo de la alfombra para que no se vea los números reales de la desocupación. No creo que en ese recorte efectivamente hagamos la diferencia económica del problema que tiene la Argentina. No, vos lo decís bien. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del gobierno Macri y una serie de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la coyuntura inmediata de la Argentina. Y otras que tienen que ver con la estructura general de la economía y de la sociedad argentina. Es decir, como vos decís, viniera quien viniera, hay una serie de cuestiones que tienen que atacar sí o sí, y digamos, en el marco de esta sociedad muchas soluciones no hay. El tema de los holdouts era clavado. Sí. Y los 3 candidatos sostenían exactamente lo mismo. Después podemos hacer, digamos, discusiones de esto o de aquello, pero hasta Kicillof había intentado esto, hasta que a Cristina se le dio por tomar eso como bandera, entendiendo que iba a ser más productivo para su futuro político quedarse con cierta coloratura rojiza que irse ordenando cuentas. Pero, digamos, eso estaba cantado. Lo mismo con el tema de los empleos estatales. Es decir, hay un punto en el cual ahí hay un problema más general, pero está claro que los ingresados de última hora, bajo cualquier administración, iban a tener un problema. Bajo Scioli, bajo Massa, bajo Macri, y de hecho, digamos, los gobiernos provinciales y las intendencias kirchneristas no destacan de esta tendencia general. Pensar en la intendencia de Merlo, por ejemplo, que fue sucedida por un kirchnerista que no se cansa de decir, me dejaron una bomba, la tengo que desactivar. Y bueno, yo lo dije, o sea, nosotros escuchamos acá la cadena provincial de Alicia Kirchner repasando los desastres de Peralta, quien fuera casi su compañero de fórmula, porque en la lógica en la que se estructuró la elección en Santa Cruz, lo que terminaron generando es que los votos de Alicia y de Peralta terminaran por encima de los de Costa, que era el candidato de Cambiemos, para transformarse en la nueva gobernadora. O sea que pensar que la nueva gobernadora le echa la culpa casi a su compañero de fórmula es lo más loco que puede haber. Y además el escobillón que pasó a Alicia Kirchner en Santa Cruz proporcionalmente es una locura. O sea, 600 trabajadores en la calle, sí. Pensá en Rosana Bertoni, en, ¿cómo se llama?, la de Tierra del Fuego. Pensá que Tierra del Fuego tiene 10.000 empleados públicos en total, y el recorte alcanza más de 1.500, 2.000. Entonces hay un punto en el cual eso iba a ser así con cualquier gobierno, siempre haciendo la salvedad, bajo este sistema social. Exacto. Ahora, las otras cuestiones, también, digamos, que llega, cambia la Corte, digamos, acá no cambia nada, obviamente, acá las novedades y los problemas que están planteados son, por un lado, la coyuntura que iba a enfrentar cualquiera, y en ese sentido no hay cambio. Incluso el asunto famoso de los Lanata y Schillaci, cada vez que aparece un nuevo gobierno que parece que va a reestructurar todo, el aparato represivo, sobre todo el sistema penitenciario y la policía, producen hechos para forzar de alguna manera alguna negociación. Eso es así que ya lo sabemos. De modo que no hay ninguna novedad en este tipo de transición. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, detrás del problema de los empleos estatales, detrás del problema del estancamiento de la economía, ¿qué es lo que se manifiesta? Y yo creo que estaría bueno plantearlo de esta manera y dejarlo pendiente para
para trabajar en sucesivas charlas, recordar lo siguiente. La Argentina vive desde los años 40, 50 una tendencia a la decadencia. Y esa tendencia a la decadencia se manifiesta en que se invierte una tendencia histórica que viene desde antes de la Revolución de Mayo. Es decir, desde mitad del siglo XVIII, desde 1750 en adelante, toda el área atlántica empieza a crecer. Un fenómeno que algunos han llamado, yo creo con cierta felicidad, atlantización. La economía del Pacífico estaba ligada al Imperio Español, la producción de metales. México, el Perú, todos esos eran las zonas importantes. Sobre todo en América del Sur, la zona cordillerana. Hoy uno no lo ve, pero el corazón económico de América era el Cerro de Potosí. O sea, si uno quería estar en un lugar donde había plata en serio, sí, quería casar a su hija con un magnate, quería hacer una carrera administrativa, quería llegar alto, y tenía que estar en Bolivia, lo que hoy es Bolivia. Cuando con la revolución industrial el eje de la producción mundial cambia, al capitalismo naciente no le interesa tanto el metal dinero para la producción de monedas, sino materias primas. Y así entonces las economías atlánticas, que hasta esa época eran más bien marginales, desde Venezuela hasta Buenos Aires, cobran un impulso enorme. Desde ese momento, todas esas economías empiezan a crecer, y se inicia, en el Río de la Plata en particular, una tendencia a la incorporación de población fabulosa, por la cual pensemos que hacia 1910 en la ciudad de Buenos Aires no había más de 20.000 habitantes. 100 años después estamos hablando de una ciudad que ha pasado a ser la París del Plata. Y a pesar de su estancamiento poblacional en las últimas décadas, hoy tiene 2 millones de habitantes, de 20.000 a 2 millones. La mayor parte de esa población ingresó y se sentó en la ciudad de Buenos Aires ya incluso antes de la primera mitad del siglo XX. Es decir, un crecimiento poblacional espectacular. La Argentina es un país de inmigración, y lo hemos hablado muchas veces. Vos podés encontrar acá un personaje de cualquier lugar del mundo, sí, sí. De cada pueblo un paisano. A mitad de los años 50 se revierte esa tendencia, 50 del siglo XX, ¿no? 1950, ahí al filo de los dos gobiernos peronistas, y empieza a mostrarse en la Argentina una tendencia a que sobre la población. Y esa tendencia a sobrar la población es la que está detrás de la caída, la tendencia a la caída de los salarios, la tendencia al empeoramiento del modo de vida, y sobre todo la creación de una masa gigantesca de población que no tiene ubicación en la actividad económica capitalista, lo que Marx llama población sobrante. ¿Cuándo nos dimos cuenta de manera inevitable de semejante cosa? Cuando Cavallo limpió por primera vez, pasó la escoba en el Estado, con las privatizaciones y con el ajuste provincial. Con el ajuste provincial se mostró que 2/3 de las provincias argentinas no tienen ninguna viabilidad económica, cosa que ya sabemos desde el siglo XIX, y esa población de las provincias argentinas vive de ser empleado estatal. Y Cavallo promovió un ajuste en las provincias que expulsó masas de empleo estatal. Con las privatizaciones produjo al mismo tiempo un aumento de la productividad de las empresas privatizadas, porque las empresas privatizadas se privatizan y lo primero que hacen es expulsar población. YPF tenía cerca de 50.000 trabajadores, cuando se la privatiza, pocos años después, con 5.000 trabajadores, o sea, la 10ª parte, produce mucho más que antes de la privatización. ¿Qué quiere decir esto? Que Cavallo expuso la convertibilidad, expuso la masa gigantesca de la población que le sobra a la Argentina, insisto siempre, dentro de este sistema social. ¿Qué pasó con esa población? Esa población reaccionó, el movimiento piquetero, y a través de las jornadas del 2001 obligó al Estado argentino a ocuparse de ella. Primero bajo la forma de planes sociales y después bajo la forma de empleo estatal. De ahí que el kirchnerismo se asentó sobre la base del empleo estatal, sobre todo en el segundo gobierno de Cristina. ¿Con qué problemas se encuentran Macri, Massa y los sucesores? Es que eso solo puede pagarse con una soja a $600. Sin un ingreso de esa magnitud, el Estado argentino no está en condiciones de sostener semejante cosa. Por lo tanto,
lo que nos estamos encontrando no es simplemente con un chico neoliberal, malo que quiere joder a la gente. Porque además está visto que las medidas que ha tomado Macri a la derecha misma no le satisfacen. Si vos escuchás a José Luis Espert, te dice que Prat Gay es casi un keynesiano y que no va a hacer los ajustes que tiene que hacer. Y que en lo mejor de los casos... Lo bueno de Mauricio, para la derecha esto es tibio. Muy tibio, muy tibio. Muy tibio. Además, vos fijate cómo se arma con Prat Gay el Ministerio de Economía y se arma con ¿cómo se llama? Con a Melconian, tal vez el tipo más a la derecha de todo el staff económico que sigue a Macri, se lo manda al Banco Nación. Yo insisto con esto porque la gente poco conoce, pero uno de los referentes dentro del ministerio de Prat Gay fue el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y soldado fiel de Néstor Kirchner, ¿sí? Que es Gustavo Marconato. Bueno, santafesino, como para extender un poco la mirada y darse cuenta. Sé que es muy difícil porque hay como una mirada cerrada que no permite ni siquiera tener una referencia de lo que pasa o de lo que ha pasado en la Argentina, hacer un pequeño revisionismo. Ni siquiera te digo, vos estás haciendo un recorrido histórico con cierta profundidad para entender la situación en la que estamos. Y yo digo, ojo con comerse todos los amagues, porque hay funcionarios que han pertenecido al kirchnerismo. ¿Sí? No solamente eso, yo anoche lo escuchaba a Navarro en C5N, hablar del gobierno de los CEOs, como si el gobierno de Cristina no estuviera lleno de empresarios de todo tipo. E incluso de los empresarios más truchos y más ladrones de la Argentina. Bueno, ahí está el Grupo 23, ¿no? Que estamos esperando a ver qué definiciones toma, ¿no? Con una cantidad enorme de trabajadores que están en una situación penosa, lamentablemente. Claro, no solamente penosa, sino que además vos te das cuenta ahí cómo lo primero que tendría que hacer Macri, y no lo hace porque no hay su estilo, no es su ideología, pero cualquier gobierno serio, ¿qué es lo que hace? Ocupa el Grupo 23, asegura la continuidad del trabajo y de los trabajadores. Con un empresario afín. Asegura la continuidad de los salarios y o lo coloca en una privatización que asegure esa cantidad de trabajos en marcha, o lo coloca bajo el ala del Estado, bajo control de trabajadores. Obviamente mi solución preferida es esta. Lo que Macri está haciendo es dejar que se muera por muerte natural el aparato kirchnerista. Lo cual desde su lógica es correcta. Obviamente los trabajadores no tienen la culpa de eso, y yo insisto con esto, la mejor defensa para los trabajadores es que esto se estatice bajo control de los trabajadores. Ahora, no importa esa es otra discusión de la cosa más inmediata. Volvamos a lo que estabas diciendo vos antes y lo que estábamos planteando. Es decir, acá lo que estamos viendo no es un gobierno de ultraderecha. Primero porque no puede hacerlo. Segundo, porque ya hablamos muchas veces de la utopía de Macri, de que un buen administrador no necesita ajustes, no necesita ajustes en el sentido clásico, sino porque lo que está en juego en la Argentina, y por más que la derecha liberal proclame, es la continuidad de un statu quo que a veces se corre un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, pero siempre transita por una defensa del mercado interno, una defensa de la industria ineficiente de la Argentina, una tendencia a subsanar los problemas por la vía de utilizar el empleo estatal y los subsidios, tendencia que más allá de los exabruptos estilo Cavallo, profundiza una larga tendencia de la Argentina por la cual el Estado se transforma en un mecanismo, un instrumento de contención de la decadencia del capitalismo en la Argentina. Y ese es el problema que tenemos que discutir. Tenemos que discutir si Macri, que no hace más que más de lo mismo, ¿no? Macri, que no está mucho más a la derecha de Cristina, y si lo pensamos bien, en un sentido puede estar más a la izquierda incluso, que indudablemente no es los 90, no es Cavallo, y que está muy lejos de ser el elegido de la derecha más liberal.
Pero esta situación nos coloca siempre en el mismo problema. ¿Esto es la solución para la economía argentina? ¿Esta es la solución para la Argentina? ¿Por este camino vamos? Hemos insistido mucho sobre esto y me parece que sería interesante transformar esta columna ahora más que un pensamiento sobre el pasado, un pensamiento sobre el futuro. O sea, ante cada problema, ¿qué alternativa tenemos más allá de este sistema social? ¿Cómo lo resolveríamos en una perspectiva socialista? Con lo cual uno diría decir, bueno, explícame primero qué es el socialismo. ¿En qué quilombo, sí, en qué quilombo me metiste, no? Porque cuando yo veo la referencia al socialismo o partidos de izquierda que proclaman el socialismo, siento que habría que hacer un regalo grande de varias brújulas, ¿no? Porque hay algunos que me parece que Sí, están... pero eso ya lo hablamos el año pasado, porque viste que el año pasado anticipamos una tendencia Sí. que no hizo más que profundizarse. La subordinación a Vicky, la subordinación a Vicky Zipolitakis, ¿no? Claro, pero es una cosa que no se puede creer. Yo incluso en algún momento mencioné a una agrupación pequeña, muy pequeña, que digamos no es precisamente el barómetro de la izquierda argentina, la TPR, digo esto sin ningún menoscabo de la capacidad militante de los compañeros, pero es una agrupación pequeña. La mencioné simplemente porque me parecía sintomático de lo que estaba pasando, la kirchnerización de la izquierda revolucionaria argentina, en particular del FIT. Ellos señalaban, incluso yo incluso los chicaneaba con la idea de bueno, se viene el entrismo en la cámpora. Pero bueno, como esa agrupación suele marcar tendencia de la cosa más extrema, de la situación más extrema, he visto un cartel de esa misma agrupación que en su momento se ofendió porque yo dije esto que acabo de señalar, de el entrismo en la cámpora, carteles que dicen que vuelva Cristina ya y una carta abierta pidiéndole a Cristina que vuelva a hacerle la vida imposible a Macri. Estamos en el nivel del delirio más absoluto, de la incapacidad más absoluta de pensar una política independiente. Obviamente, el PO, el PTS no son eso, no, de ninguna manera, aunque el PTS se arrimó bastante. Coquetea, ¿no? Y coquetea muchísimo. Es más, tenemos compañeros en Venezuela que nos han escrito, nos han mostrado documentos en los cuales hacen lo mismo con el chavismo, con la idea esta de que vamos a heredar a Chávez. Es decir, una absoluta incapacidad de plantear una política propia. No quiero extender esto más allá de la TPR y no quiero cargar demasiadas tintas sobre el PTS. El PO es un poco más razón en ese punto, pero hay un punto en el cual más profundo que es lo siguiente. No es simplemente que no te animás a mencionar la palabra socialismo en una campaña, lo cual ya es un problema, sino que, Hernán, ¿alguna vez te explicaron los partidos socialistas qué harían si ganaran? No. Vos sabés que hay dos cuestiones. Vos hablabas de... Más allá de nacionalización del comercio exterior, no pago de la deuda, y cosas que, digamos, son de cajón, incluso hasta para gobiernos nacionalistas, ni siquiera socialistas. ¿Te explicaron qué es el socialismo, o por lo menos qué piensan que es el socialismo, y qué te van a ofrecer el día que ganen? No me lo explicaron. No me lo explicaron y cuesta escucharlos hablar de esto. Digo, hay muchos que se quejan porque las definiciones de ese sector están dadas por las contradefiniciones de lo que existe, digamos. Sí, efectivamente, si vos recorres el conjunto de discursos de los partidos de izquierda argentinos, son básicamente eso. Fuera Cavallo, fuera Menem, fuera de la Rúa, fuera Cristina, fuera, bueno, falta que se diga fuera Macri, creo que ya se ha dicho por allí, digamos, es casi de cajón, es fuera, punto suspensivo, si le pones el nombre que corresponde, y estamos en los años 80. Un atisbo de planteo más general se dio durante la crisis del 2001, un atisbo de planteo más general, pero fuera de esos atisbos, si vos le preguntás a cualquiera, bueno, está bien, vos me prometés el socialismo, Macri no me promete eso, me promete un capitalismo ordenado, un capitalismo eficiente, y eso es fácil de ver porque lo tengo delante mío, y cuando Macri dice capitalismo eficiente,
Está diciendo básicamente los trenes van a llenar en horario, vamos a evitar que se corten las calles todos los días por cualquier cosa, vamos a hacer una serie de obras de infraestructura que te van a mejorar la vida, y cosas por el estilo. Por ejemplo, a los docentes, ¿qué hizo Macri en la Ciudad de Buenos Aires? Antes vos te tenías que inscribir en 8 juntas diferentes para conseguir un empleo como docente. Tenías que llenar 8 formularios y llevar a 8 lugares distintos los mismos papeles. Es más, la cosa era tan disparatada que esos formularios tenían pequeñas diferencias entre sí que eran casi imperceptibles, pero si vos te equivocabas y ponías el formulario de la Junta 1 en la Junta 4, ya la inscripción no te valía. Es decir, una cosa completamente delirante y disparatada. Sí. Algo que se podía hacer por Internet. Bueno, Macri lo hizo. Una tontería, de una cosa elemental. Unificar algunas juntas para que los docentes no tuvieran que pasear por toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo te digo, ojo con la subestimación, ¿no? Hubo mucha subestimación en la ciudad de Buenos Aires con los partidos opositores del macrismo y con acciones demasiado sencillas como esta que vos estás planteando, se metió en el bolso a un gran número de ciudadanos de la capital federal. Es la clave de su victoria, cuando Macri dice, peor que la corrupción kirchnerista es el despilfarro kirchnerista, está retomando un viejo programa argentino, un viejo programa político, enunciado por Barrio Nuevo, defendido por Carrió, y al cual Macri le agrega la eficiencia y le pone el moño. Barrio Nuevo dijo en su momento, hay que dejarse de robar por 2 años. Sí. Ahora lo modificó por 30 segundos. Ese es el programa de la anticorrupción de Carrió, más la eficiencia empresaria. Y eso es, dentro del marco de la Argentina actual, ¿atractivo o no? Y obvio que sí. Por eso todo el mundo está copiando los Metrobús. ¿No es mejor seleccionar un lugar de la calle para que los colectivos no molesten al resto y transiten rápidamente? ¿Y vos sabés qué pasa? Y te ahorrás 1 hora de viaje por día. ¿Vos pensás que a una persona así no la van a votar? Vos, te digo algo que nosotros venimos notando en contactos. Córdoba está a la vanguardia de proyectos que después son implementados por el macrismo en la capital federal. Cuando acá se discutía el tema de las aulas contenedores, en Córdoba ya estaban instaladas hace muchísimo tiempo y con mucho menos conflicto. Por eso se entiende también el correlato de lo que fue la victoria de Macri en la provincia de Córdoba. Claro, y lógico. Digo esto porque a veces nos creemos tan en el centro del mundo que pensamos acá se mandan todas, pero ahí estaba, pero hace larga data, y hemos hablado... Claro, ahí toda la cuestión es si esa simple eficientización elemental del capitalismo argentino, si la expresión eficientización existe, resuelve los problemas de fondo. Yo creo que no, de ninguna manera. Simplemente allana una situación que permite superar un tramo de la larga crisis argentina en determinadas condiciones. Punto. Macri no es parte de la solución, sino parte del problema. Pero lo que es obvio es que entre el despilfarro gigantesco, absurdo, ridículo del kirchnerismo, por el cual se tiraba la plata para cualquier cosa, y ni siquiera estamos pensando en la simple corrupción, se tiraba la plata para cualquier cosa, por ejemplo, para que los millonarios de la zona norte de Buenos Aires, desde Vicente López hasta San Fernando, pudieran climatizar con electricidad regalada sus piletas en invierno. Son un nivel de despilfarro ridículo y absurdo. Frente a eso, obviamente Macri es mucho mejor en ese punto. La pregunta es si todo esto nos conduce a una Argentina mejor o no. Y volvemos al punto anterior. Yo, como socialista, no te puedo pedir, mirá que existe algo mejor más allá del capitalismo, si no te lo puedo explicar. Y eso yo creo que es el gran déficit de la izquierda argentina, de decirte, mira, el socialismo es esto, y nosotros, si pudiéramos construir una sociedad socialista por la fórmula política que sea, transformaríamos esta situación de esta manera. Yo creo que sería interesante, y ahí llamo a los oyentes a que se pronuncien, habida cuenta que esta columna, digamos, está al servicio de esta discusión más general, si les interesa esta perspectiva, es decir, frente a cada problema y cada medida que vayamos viendo, un socialista, ¿qué haría?
Me encanta la propuesta. Y la vamos a doblar la semana próxima, ¿te parece? Vamos a doblar Dale. la puerta la semana próxima, vamos a tratar de buscar alguna mirada, porque ya nos despedimos de la Argentina que queríamos ser, o que la que nos vendieron que íbamos a ser. Ya esto estará plasmado en un libro, y ahora tenemos que empezar a ver hacia dónde queremos ir, porque si no nos Algo así quedamos... como la Argentina que queremos. La Argentina que queremos, me gustó. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo y espero que los oyentes, los millonarios oyentes, digo millonarios por cantidad, que siguen esta columna, se pronuncien a favor o en contra, porque queremos también su opinión. No, por supuesto. Y esto me parece lo interesante, y aparte siempre lo planteamos así, ¿no? Lo importante de hacerse preguntas, e incluso preguntas incómodas, es tratar de buscar soluciones, poner la cabeza en funcionamiento, efectivamente, para encontrar respuestas. Así que de esto se trata la historia, y hacia allí vamos. Abrazo. Un abrazo, amor. Chau, chau. Y hacia allí vamos. Abrazo. Un abrazo, amor. Chau, chau. Y hacia allí vamos. Abrazo. Un abrazo, amor. Chau, chau. Y hacia allí vamos. Abrazo. Un abrazo, amor. Chau.